Hola, soy Ignacio de la Rosa, experto en fisioterapia deportiva y readaptación. En este vídeo te voy a mostrar los ejercicios básicos en caso que hayas tenido una lesión muscular del cuádriceps. Estos ejercicios van a ir enfocados al recto femoral, que es el músculo aquí central y más superficial, ya que es el que más comúnmente se lesiona. Hay que añadir que si estás viendo este vídeo es porque seguramente unos días atrás notaste algún pinchacito en el cuádriceps haciendo deporte en el momento de realizar un pase, un chut, un sprint, un salto, un cambio de dirección que te generó impotencia funcional, dolor, te dolía al estirar, al palparte, al tocarte, al hacer un poquito de fuerza. Posiblemente tengas una lesión muscular y una vez hecho el protocolo más antiinflamatorio en la primera fase más aguda, los primeros 3-4 días, lo antes que podamos, sin poner en riesgo la cicatriz, es muy aconsejable empezar con ejercicio terapéutico que favorezca un buen proceso de recuperación y una buena cicatrización de este tejido. Con lo cual, en esta fase, lo que vamos a realizar van a ser acciones isométricas, que quiere decir sin movimiento, de muy baja tensión, desde 5 a 10 segundos hasta 30 segundos de duración, que son ejercicios los que te voy a mostrar que los puedes utilizar a diario, de manera que vayamos activando esta zona y cuando, desde el punto de vista biológico, la cicatriz haya evolucionado suficientemente, empezar a trabajar la fuerza, la movilidad, el rango de movimiento de tu musculatura, de tus articulaciones, para ir poco a poco encaminando tu retorno a la competición. En este caso es muy importante, como ya habrás escuchado en otras ocasiones, que todas las lesiones de la extremidad inferior, que tengamos un muy buen control de nuestra zona abdominal y lumbar, así como mucho movimiento, es decir, que tengamos unas caderas y lumbares libres, pero a la vez estables, que las sepamos totalmente controlar. Con lo cual, te voy a enseñar, por si todavía no lo conoces, un ejercicio básico de transverso para que tú cojas conciencia de si lo estás activando correctamente. Me voy a colocar boca arriba, estirado en la colchoneta, y lo que voy a realizar va a ser coger aire, mi barriga se hincha, suelto el aire, y en el momento de que estoy soltando el aire, voy a coger y voy a llevar mi ombligo hacia el suelo, hacia mi espalda. Lo que puedo comprobar es que con mis dedos, colocándome un poquito más adentro, 1,5 centímetros del hueso de la cadera, voy a ver como una pared sale hacia afuera y eso es nuestro músculo transverso, este músculo abdominal más profundo que se está activando. Todos los ejercicios que os enseñe ahora de squat, con movimiento o cualquier ejercicio que vayamos a realizar, necesitamos de un buen control de la cadera y la lumbar para, durante las diferentes fases, que podamos evolucionar correctamente. Con lo cual, nos vamos a colocar boca arriba, me voy a subir un poquito la camiseta para que lo veáis, y entonces vamos a coger aire, mi barriga se hincha, suelto el aire, y en este momento llevo el ombligo hacia el suelo y puedo comprobar cómo aquí me sale esta pequeña pared que me da el feedback, la respuesta de que mi transverso se está contrayendo correctamente. Hay muchas maneras de contraer el transverso que nos pueden facilitar, pero solo que tengamos este feedback y que seamos conscientes y lo podamos realizar en diferentes posiciones, esta activación y esta estabilización abdominal, lumbar, va a ser muy beneficioso, como os he dicho, para el desarrollo correcto de la patología. A partir de aquí, ¿cómo activamos esta musculatura? Pues vamos a empezar con ejercicios isométricos del cuádriceps. Si nos imaginamos que hemos tenido un pinchacito en el tercio superior del recto femoral, lo único que vamos a hacer al principio es pequeñas contracciones, como estoy haciendo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, descanso, en una posición de acortamiento. ¿Qué quiere decir? Con la rodilla estirada y con mi cadera en flexión, de manera que la cicatriz no está sometida a tensión. Y haríamos varias repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios los podemos hacer a diario, incluso varias veces al día,
para ir favoreciendo el proceso de la cicatriz. Si mientras estás realizando el ejercicio tienes dolor muscular durante el ejercicio o post ejercicio, que por ejemplo por la tarde te deja la zona dolorida, es que nos hemos pasado y tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Siempre vamos a trabajar con la norma del no dolor, en la que vamos a aceptar que hay una pequeña molestia como de tirantez, de mayor tensión, de 2-3 en una escala de 10, pero que nunca sea un dolor realmente agudo, ni un pinchazo, ni sensación muy punzante, sencillamente una pequeña sensación de tensión que va a ser normal durante el proceso de recuperación, de notar ese pequeño punto como de rigidez, ¿vale? En esta fase inicial también va a ser importante empezar a movilizar el músculo, como llevándonoslo a estiramiento, pero sin llegar a traccionarlo. Sencillamente lo que queremos es moverlo, con lo cual desde esta posición voy a ir hacia atrás para que el músculo se ponga un poquito en tensión y voy a soltar la pierna. Voy a ir hacia atrás para que el músculo se ponga un poco en tensión, se alargue y voy a ir hacia adelante. Lo puedo hacer tanto desde aquí como si no desde aquí, si noto que me tira, y a medida que voy notando que no me molesta, puedo también incidir en ampliar un poquito desde el ángulo de la cadera y evolucionar hacia atrás, ya que la cicatriz en muchas ocasiones está en la parte más superior del músculo. Así vamos traccionando poco a poco el tejido, vamos a hacer este trabajo de fuerza y estos trabajos de movimiento para evitar cualquier tipo de fibrosis, y pasado un mínimo a nivel biológico también de 7-10 días desde que hemos empezado, para avanzar a acciones cada vez donde vamos a hacer un poquito más de fuerza, siempre y cuando esto que os he dicho sea sin dolor y sin molestia. Hasta aquí la fase más inicial de la lesión muscular del cuádriceps, y pasaremos a continuación a otras fases. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.